Hola a todos, vamos a continuar con el tema de emergencia de patrones y como les había comentado la vez pasada, vamos a iniciar con la una descripción rápida de lo que escribió, las ideas de Darcy Thompson respecto a eh, los mecanismos subyacentes en la emergencia de formas naturales y en los mecanismos y la dinámica de crecimiento de las formas vivas. Entonces, empezamos. Entonces, continuamos con la parte de emergencia de patrones y antes de empezar a hablar de ecuaciones parciales y demás, quisiera hacer un par de observaciones y de ideas acerca de el problema de describir o bien entender los fenómenos de crecimiento y de desarrollo en biología. En, para las escuelas dominantes de biología, pues se sigue pensando que lo que eh, está detrás de los mecanismos de crecimiento y de surgimiento de las formas vivas es una combinación entre la selección natural y la información llevada por los genes. Esto después del desarrollo rapidísimo de la biología molecular durante el siglo XX, la última mitad del siglo XX. Ahora, mucho se ha dicho sobre esas ideas porque se fundan, son escuelas que se fundan sobre el principio de que las cosas ocurren por una cadena de casualidades más o menos larga. Eh, las frases son muchas, pero en el fondo es la negativa de quererse adoptar las herramientas que ya desarrollaron la física y la química, las herramientas matemáticas para abordar esos sistemas naturales también como este pues al menos en el fondo deterministas. Entonces el azar juega chueco en la explicación, en la comprensión de los fenómenos. Muy temprano en la historia, todavía en el siglo XVIII, Darcy Thompson, un naturalista inglés, eh, desafió estas ideas de que las cosas pasan quién sabe por qué y de formas más o menos extraordinarias, eh, con ideas bastante sencillas, y es que detrás de las funciones que podemos atribuirle a las cosas vivas hay estructuras que fundamentalmente corresponden a leyes de la física y de la química y que tienen descripciones matemáticas claras. Entonces, la filosofía de Darcy Thompson sobre los seres vivos se fundamenta en dos puntos. Lo primero es que las leyes de las ciencias físicas se aplican a los organismos. Es decir, si seguimos esta idea de que las cosas siguen ciertas leyes y ciertos principios que podemos más o menos describir con matemáticas, entonces los organismos vivos no tendrían por qué escapar a esas restricciones y a esas leyes. Y la segunda es que justo los organismos no hacen cosa alguna que contravenga aquellas leyes, es decir, las cosas no ocurren en esencia al azar, solamente que no conocemos las causas ni hemos dilucidado completamente la dinámica de estos sistemas vivos. Él hizo muchísimo trabajo, era uno de esos
hombres Darcy Thompson, que cubrió varias esferas del pensamiento, y tiene un libro muy interesante que es acerca del crecimiento y la forma. Hay varias ediciones de ese libro, en algunas se han mochado parte del texto que se considera anacrónico, ¿no? Partes anacrónicas del texto, y hay por ahí ediciones completas, o más o menos completas. Digo que si se quieren revisar, pues es un buen ejercicio académico, ¿no? Pero es un libro bastante largo y bastante interesante, donde trata de dilucidar algunos aspectos fundamentales de por qué los seres vivos exhiben ciertas formas particulares, ¿no? Por qué se ven los organismos jóvenes como los organismos grandes, pero en chiquito, ¿no? ¿Por qué se ven organismos de especies parecidas tan parecidas, ¿no? ¿Cuál es la geometría detrás de las formas vivas, ¿no? Entonces él aplica cosas de la geometría y de la física, argumentos de la geometría y de la física de su tiempo. Es decir, era una persona que no solo estaba preocupado por el estudio de los seres vivos, encerrado en los métodos que tienen esos estudiosos, sino que además abordó concienzudamente el estudio de la física y de la matemática, que en su momento eran las ideas más avanzadas en esos campos, para tratar de aplicarlo al estudio de los seres vivos. No como una extracción de las herramientas pues con calzador, ¿no? Sino como un principio filosófico de que son las mismas leyes equivalentes para toda la materia, incluyendo la materia viva. Entonces, hay una diferencia grande entre describir y comprender. Describir, en el caso de la teoría de la evolución biológica por selección natural, es narrar los éxitos adaptativos de lo que Germinal Cocho llamaba el dios laico de la selección natural, que produce formas en una sucesión de acontecimientos donde el peso del azar es tan grande que no hay manera de postular leyes, porque en la evolución biológica, a decir de gente bastante nefasta, es un hecho le sigue a otro maldito hecho. Ahora, comprender, por otro lado, es aproximarse a la morfogénesis, al surgimiento de las formas vivas, como un proceso inteligible que podemos no solo describir, sino entender, limitado por las leyes de la física y la química, que rigen el comportamiento de toda materia. Esto se produce con procesos endógenos y autónomos. Produce todas las formas presentes en la naturaleza, y en particular formas orgánicas, sin la necesidad de recurrir a la idea de que los procesos naturales son resultado de una inmensa cadena de casualidades de la que puede derivarse lo que sea. El método propuesto por Darcy Thompson es transformar y comparar las formas de los seres vivos. Y consiste en investigar si dos formas distintas pero aparentemente relacionadas pueden analizarse y mostrar cómo cada una puede transformarse en la otra, con una transformación geométrica de las que estudian ustedes en geometría analítica, por ejemplo. Una vez hecho esto, es tarea relativamente fácil postular cuál es la dirección y la magnitud de cierta fuerza que se hipotetiza que es capaz de producir la transformación, y se puede probar que la alteración debida a las fuerzas propuestas es adecuada. Es decir, no se sabe cuál es esa fuerza, pero se sabe que debe haber, o se postula que debe haber una fuerza que es la que produce esas transformaciones de unos seres en otros. Este es el tipo de cosas que hace Darcy Thompson. Toma un bicho, lo dibuja, hace una retícula,
La retícula la transforma con cierta transformación lineal o no lineal a veces, eh, y encuentra otro ser que debe estar relacionado con el original. Por ejemplo, son distintos tipos de camaroncillos, de peces, ¿no? Que están relacionados con transformaciones, estas de aquí lineales y estas de aquí no lineales, ¿no? Pero todas con cierta cualidad que vamos a ver adelante. A partir del dibujo de un organismo de determinada especie, se dibuja una rejilla, se deforma la rejilla y se obtiene un dibujo de un organismo de otra especie que taxonómicamente debe ser cercana a la del organismo que no estaba deformado originalmente. Las transformaciones de Thomson, esas transformaciones que usó Darcy Thompson, son transformaciones del plano en el plano, tales que cada punto se le asigna otro vía una forma genérica que es esta, ¿no? Si se fijan, lo único que estamos haciendo es aplicar cierta matriz a un vector y obtenemos otro vector, ¿sí? Una matriz de números reales. Dichas transformaciones pueden ser no lineales. De hecho, algunas que usan son cuadráticas y tienen esta forma, ¿no? Cada entrada es un polinomio cuadrático. Siguen siendo matricitas, pero son matrices dinámicas, ¿no? El hecho de que la transformación T tenga tantos parámetros libres le da una riqueza matemática extraordinaria, pues permite reproducir el trazo de seres que solo existen en la imaginación pero no en la realidad. En la realidad solo existen los que son el resultado de la genética y de las restricciones físicas de ambas. No nomás de la genética, sino también de las restricciones físicas. Es decir, ¿por qué no podemos tener un bicho alado que sea demasiado grande? Pues porque las alas se romperían, ¿no? Entonces, la física impone restricciones a las formas que esa materia viva puede tener, al tipo de transformaciones que podemos utilizar para producir otras formas vivas, ¿no? Esta es un ejemplo bonito de cómo podemos deformar el cráneo humano hacia el cráneo del chimpancé y del bonobo. Thomson encontró esa sucesión de transformaciones y lo único que tienen de particular es que son conformes, es decir, que preservan ángulos. Entonces, todas estas transformaciones de Thomson, las lineales y las no lineales, tienen esa cualidad de conformalidad. Una conforme lleva al humano en el chimpancé y otra conforme lleva al chimpancé, perdón, en el bonobo. Esa parte es interesante porque si ustedes tomaron un buen curso de geometría analítica 2 o de álgebra lineal 1, debieron haber probado que las transformaciones conformes forman un grupo bajo la composición. Entonces lo que está pasando aquí es que hay una composición de dos conformes que llevan a lo humano en el bonobo y por tanto debería estar relacionado en cuanto a su forma. Parece un argumento medio de juguete, pero es un argumento bastante sólido en el sentido de que da una estructura matemática entre los elementos de un árbol, de una filogenia, digamos, ¿no? De especies que están relacionadas o que se hipotetiza que están relacionadas. Entonces,
¿De qué van estas transformaciones conformes? Pues supongamos que tenemos dos curvitas en el plano C1 y C2. Estas se intersecan en un punto o en varios cuando pensamos en una retícula cuadrada. Gamma es el menor ángulo formado entre las tangentes en P a C1 y C2. Si llamamos Q al transformado de P y T de C1 y T de C2 a los transformados respectivos de C1 y C2, lo que vamos a tener es que Q es la intersección de T de C1 y T de C2. Siempre que T se porte bien, que sea que lleve espacios lineales en espacios lineales. Ahora, es decir, que no apachurre la dimensión, ¿no? Si no apachurra la dimensión, entonces efectivamente la Q debe ser la intersección entre las dos curvas imágenes, y esta transformación es conforme si el ángulo más pequeño formado por las tangentes a T de C1 y T de C2 en Q es el mismo ángulo, la gamma. Entonces, apachurrar en una sola dirección es una conforme, apachurrar en dos direcciones es una conforme. En el límite ya no son conformes, pero eso no importa tanto. Entonces, la idea en el fondo es esta: tenemos una retícula cuadrada que es el punto de partida de Darcy-Thompson, aplica una conforme y la transforma en otra rejilla de otra cualidad, y las cosas que estaban dibujadas acá adentro se deforman también. Entonces, si hay una deformación conforme, dice Thompson, deben ser especies relacionadas. Entonces es un argumento bien pegador, que sigue a uno de los argumentos que se usaron en su momento para defender y también para denostar a la teoría darwinista de la selección natural, ¿no? Ahora, ojo, no está únicamente en los genes. Para los neodarwinianos, como mucha de la fauna académica que hay en la Facultad de Ciencias, las formas orgánicas son el resultado de la herencia y todo está determinado por la genética a nivel molecular, no hay nada más. Para los estructuralistas, la selección natural no explica el origen de las formas biológicas. La explicación se encuentra en los procesos físicos subyacentes, en las restricciones estructurales. Los genes no actúan solos, están gobernados por leyes físico-químicas, las cuales limitan estrictamente qué formas y qué morfologías son posibles. Por eso no vamos a ver en el sentido estricto monstruos en el mundo, en la vida cotidiana, ¿no? Los genes sí son responsables de producir proteínas y responsables de producir en última instancia las estructuras o las formas, pero la dinámica de estos genes no es aleatoria, sigue ciertas restricciones físicas y químicas. En este curso somos partidarios de la filosofía que Pedro Miramontes llama el estructuralismo dinámico. En un escrito de hace varios años hace él una especie de manifiesto y dice: nosotros estudiamos sistemas complejos y somos estructuralistas dinámicos. Estructuralistas porque pensamos que primero van las estructuras de la materia y luego la función que éstas puedan tener. Y dinámicos porque privilegiamos el proceso antes que los objetos. Es decir, cómo ocurren las cosas antes de quiénes están involucrados y qué hicieron antes. La historia, entonces, no es una sucesión, la historia natural, no es una sucesión de anécdotas para ser relatadas, como lo hace el neodarwinismo todavía. Si algo podemos hacer para comprenderla, la historia social, la historia humana, la historia natural, es buscar en ella la dinámica y de la dinámica deducir las estructuras. Entonces,
Esto sirva de introducción para ver en las siguientes clases, primero, una discusión sobre las matemáticas del crecimiento orgánico, desde leyes alométricas hasta cosas un poquito más interesantes. Vamos a después continuar con sistemas de reacción-difusión, quimiotaxis y mecanismos de Turing. Y vamos a terminar con un poco de fractalidad en sistemas biológicos, leyes de potencia y ese tipo de cosas. Entonces, continuamos la siguiente clase. Nos vemos.